Buenas noches. Le voy a decir la verdad. Usted vio esos días que no tiene ganas de hacer nada, que no, mucho menos poder tener la oportunidad de salir en cámara. Uno, lo admito, como hincha de Newell's, querría estar enterrado 10 metros bajo la tierra. Pero bueno, la responsabilidad es así. Hemos perdido y mal. Y todas las cargadas son válidas porque la verdad que sentí vergüenza de lo que pasó ayer. Pero bueno, esto no forma parte de un programa político. En un país, en una provincia, con grandes signos de interrogante. Es decir, ¿cómo se compadece? Y lo decimos una vez más, lo que pasa es que ahora tenemos otro ejemplo. Este progresismo declamado por el kirchnerismo con pagar la deuda con las reservas. Esto es de un gobierno de derecha. Los que hacen los que toman este tipo de medidas están encuadrados en otra categoría. ¿Está bien o mal? Bueno, quienes abonan al progresismo, quienes creen que el gobierno de Cristina, como antes el de Néstor, es la encarnación de otra manera de concebir la política y la economía, deben estar ahora lamentándose. ¿Quiénes creemos que este país no tiene salida sin inversiones que lleguen del extranjero, sin la recuperación de una imagen que haga reconstituir la confianza? Porque sin inversiones no va a haber trabajo genuino, no va a haber mano de obra genuina. Ustedes lo verán. Y no hay inversiones que vengan de los países centrales, como no hay presidentes o jefes de Estado que vengan a la Argentina, porque lo ven como un país anclado en el pasado y sin necesidad de recomponer los vínculos con el exterior y con la seguridad jurídica, que son dos palabritas que a veces no dicen nada, esta vez acá dicen mucho. A Cristina le quedan 2 años, escribía yo ayer en mi columna en el diario La Capital. 2 años en materia política a lo mejor son pocos, pero para quienes tienen la responsabilidad de gobernar son muchos. Y Cristina tiene la posibilidad, no digo ya de volver a esos índices altísimos de aprobación que tenía su marido alguna vez, sino de salir de este autoencierro y de esta imagen hacia los argentinos que está muy devaluada. Primero hay que cambiar el estilo, pero Maquiavelo decía, para un gobernante es más fácil cambiar de ideología que de personalidad. Hay que sacar de Cristina esa personalidad avasallante, con cierta soberbia. Bueno, está abierto el camino. Y en Santa Fe, llegamos al final de 2009, me parece que con la misma sensación que teníamos al final del 2008. Enfrentados los justicialistas que dominan la Cámara de Senadores con los frentes progresistas que dominan la Cámara de Diputados, la reforma tributaria que uno no alcanza todavía. Yo estuve 1 hora y media con Wiener el día viernes y no alcanzo a saber de qué se trata la reforma. ¿En cuánto va a afectar mi bolsillo o el de usted? Bueno, Wiener ha sido claro, dijo, si no sale la reforma, los problemas serán muchísimo más graves. Creo que esa es la principal definición del gobernador, más allá de lo que dijo de que no va a acompañar a Cobos. Los no en política son muy relativos cuánto faltan 2 años. Por eso, por el tema Santa Fe, por el tema del justicialismo y sus candidaturas, por el tema de la coalición cívica y Cobos, y qué va a hacer Lilita Carrió, y qué va a pasar en Santa Fe con el Frente Progresista y la coalición cívica, invitamos a Ricardo Spinozzi e invitamos también a Pablo Hapkin, con quien vamos a iniciar este programa tras el primer corte comercial.
Lo prometido, está Pablo Hapkin con nosotros con sensaciones ambivalentes porque ha sido padre hace muy pocos días. Felicitaciones por eso. Muchísimas gracias. Y porque, bueno, uno decía, viene con el pan bajo el brazo, ya me hice campeonato y no. Estuvo ahí, Sebastián trajo todo lo que pudo, pero no alcanzó. Con la defensa no se puede. Bueno, Pablo, a ver, la pregunta es la siguiente. Yo tengo la sensación de que se ha perdido un año en la provincia de Santa Fe. Tengo la sensación de que el gobierno de Wiener, precisamente yo se lo preguntaba ayer, no ocupó el tiempo para tratar de restañar una relación entre Cámara de Diputados y de Senadores que, bueno, ha puesto en peligro los planes del gobierno y que amenaza con extenderse porque lo que se vienen son 2 años políticos y nadie le va a regalar nada al contrincante. Yo creo que hay un déficit, alguna vez lo hemos charlado acá, que se profundizó, que creo que explica algunas cosas, que es cierta, digamos, criterio de no ampliar el marco político de funcionamiento del frente. Y aclaro que el marco político, porque esto tiene que ver no con espacios de gobierno, sino precisamente con el análisis de lo que es una gestión política en un gobierno provincial, y que probablemente implique que también eso repercuta en no tener un mayor nivel de acuerdo con la oposición en algunos temas centrales, como el tributario, que hoy afecta a municipios, comunas y provincia, y donde yo creo además habría un consenso bastante amplio en la provincia en relación a los reclamos que Santa Fe justamente debe hacer el gobierno nacional. Sin embargo, es una variable que no se exploró, a lo mejor intentando algún acuerdo interno de mayorías en la Cámara de Diputados, que tampoco se materializó. Este es un debate que no hay por qué ocultarlo, que está dentro del Frente Progresista y que, bueno, se optó por un camino, a lo mejor sin que todos podamos aportar nuestra parte, y creo que hoy estamos en un punto crítico. ¿Vos ves vías de solución a esto? Por lo que te decía antes, ¿no? Porque, digamos, la política ahora mete la cola. A 2 años donde se va a elegir gobernador, donde se van a elegir intendentes y donde se van a elegir hasta presidente de la nación, y tanto Wiener como Reutemann del otro lado tienen aspiraciones. A mí me parece que nosotros tendríamos una gran oportunidad en el año 2010. Me parece que hay una reconfiguración del ordenamiento político a nivel nacional que va a implicar algunos avances que quizás si en la provincia de Santa Fe pudiéramos trabajarlo en algunos aspectos, ¿por qué no? Digamos, sobre todo en materia de temas donde yo creo nadie puede joder, perdón por el término, lo suficiente, digamos, más allá de lo posible, como el tema tributario, porque creo que hoy un intendente de justicialismo está también muy preocupado por la situación de los ingresos públicos, de la misma manera que el gobierno provincial. Entonces, o que un intendente radical. Me da la sensación de que estamos en una situación que permitiría gestar eso, ¿no? Y en muchos otros temas también. Me parece que Santa Fe tiene algunos atrasos institucionales. Dejo la reforma constitucional al margen porque genera una polémica mayor, pero claramente el tema de la autonomía municipal es un tema en el que velozmente nos podríamos poner de acuerdo. Bueno, ayer me entero que ya está enviado el proyecto de autonomía. Se iba a enviar, yo no tengo certeza de que se haya enviado. Sí, de la decisión lo dijo política. El gobernador. Bueno, ese es un punto a lo mejor muy importante para avanzar, pero debe estar dentro de un marco, Mauricio, de un diálogo en serio de 3, 4 cosas puntuales, que esto no es ni las grandes propuestas de política de Estado que se hacen a nivel nacional y que tan lindo le queda o parecen dichas, sino decir, bueno, 4 o 5 cosas que nosotros podemos tomar en el primer semestre del 2010, antes de que, como bien decías, arranque la disputa política en relación al 2011. Me parece que en el tema seguridad también, digamos, es un tema donde es necesario generar algunos consensos de políticas públicas y salir de esta confrontación, donde más es muy difícil tener posiciones, digamos, muy duras, porque luego eso repercute en el ánimo de la gente y castiga a todos por igual. Yo en eso noto un clima más 2001esco que capitalizable por alguien. Y me parece que también, bueno, en materia judicial a lo mejor es quizás donde algunas cosas pudieron avanzar, por lo menos en la sanción de las leyes, quizás ese fuera un buen molde, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer en lo que queda del año en materia de la reforma, donde está claro que un juego que todos sabíamos el día que asumimos, hay una mayoría muy importante de justicialismo en el Senado, más importante en estos temas que la nuestra en diputados, que nos va a obligar
a negociar lo más razonablemente posible la reforma, ¿no? Pasando al tema estrictamente político, Lilita mira con mucha desconfianza a Cobos, lo ha criticado, y uno piensa en, bueno, este menú tan amplio que tiene la oposición, que es muy difícil de cerrar en una persona que es Cobos, que da mucho para hablar, porque no sé si en otro país alguien que solamente ha dicho 5 palabras, mi voto no es positivo, tendría los niveles de popularidad que tiene Cobos. Pero digo, al no cerrar Lilita, coalición cívica con Cobos, ¿cuál es el destino político de la coalición? Si me permitís un minuto, Sí. Una reflexión más general, ¿no? Yo creo que uno a 25 años de funcionamiento de la democracia en la Argentina ha vivido distintos fenómenos. Y Kirchner, de algún modo, es un fenómeno también del funcionamiento de esos 25 años. Es decir, acá ha habido, si se quiere, un núcleo, un establishment de poder en el país que fracasó en lograr que la democracia genere mejores condiciones de vida e inclusión social para el grueso de los argentinos. Y el emergente para mí de ese fracaso es precisamente alguien como Kirchner, alguien desligado de eso y desligado de todo reparo institucional, incluso de todo apego al funcionamiento republicano y hasta cualquier nivel de conducta ética. Si la salida de este kirchnerismo, que yo creo que está en un final de época, vuelve a ser, o intenta volver a ser, la vieja corporación que en los años anteriores llevó al país a esta situación, sobre todo de Menem en adelante, entonces eso sería un nuevo fracaso preanunciado. Y nosotros vemos, independientemente de la concepción personal de Cobos, que atrás de lo de Cobos está funcionando exactamente el mismo aparato que uno podría tomar desde el Pacto de Olivos en adelante y también desde Alderete, ministro de Trabajo de Alfonsín, ¿no? Vamos a ponerle nombres propios. Se han reunido en Osiglia, en su hotel, con Moró, dentro del radicalismo, pero también con Manzano, también con una representación del poder sindical. También, esto no niega que sean operadores que puedan hacer política, pero digo, también está claro que no es neutro. Claro. Y por supuesto con algunos grupos económicos y también con Duhalde. Entonces, esto no es una objeción de tipo personal, es un análisis de tipo político. Si la alternativa al kirchnerismo pasa a ser esta, le refuerza el carácter heroico que el kirchnerismo falsamente intenta construir, ¿no? Como el grupo que combate el establishment en el país. En ese marco a nosotros nos parece que no podemos estar ahí, porque bueno, de algún modo nuestra fuerza política, de muchos que veníamos de partidos tradicionales, surge precisamente para romper con ese esquema. Y en ese marco estamos dispuestos a transitar quizás el camino más difícil, que es el de generar una alternativa distinta, digamos, ¿no? Entonces, para mí es muy importante precisarlo en términos de contenido, porque si no parece que esto es un problema de gustos sobre nombre, ¿no? El problema no es Cobos, más allá de todas las dudas que él genera. El problema es lo que claramente hoy funciona detrás del armado, digamos, de Cobos presidente, y lo que eso significó para la Argentina. Y la gran oportunidad que se abre para el país luego de o al iniciarse este fin de época del kirchnerismo. Me parece que precisamente si tuviéramos 1 año y medio para darle contenido a políticas en serio y generar una alternativa que corte esa matriz, bueno, la democracia argentina va a pegar un salto hacia arriba. Si no, tengo mis serias dudas. ¿Ustedes bancarían una candidatura presidencial de Hermes Wiener como coalición cívica? En este armado nosotros no discutiríamos nombres. Por supuesto que nuestra candidata a presidente hoy es Elisa Carrió. Además, sinceramente, creo que nadie como ella representa este esquema, pero tampoco estaríamos cerrados. Mire, hay una cosa que el sistema político argentino le niega a Carrió muy injustamente y que si alguien lo analiza con frialdad en estos días se lo tendrá que reconocer. La estrategia parlamentaria de no discutir la presidencia de la Cámara de Diputados a cambio de la mayoría de comisiones, para evitar que el kirchnerismo logre con los votos de la centroizquierda ganar, tiene nombre y apellido. Sí, Después hubo otros que colaboraron en esa estrategia. ¿Cómo tuvo razón cuando dijo ir al diálogo político? Como no había que ir al diálogo político porque era una mentira. Pasa todo tan rápido en el país que la destrozaron cuando dijo no ir al diálogo político. Hoy los que fueron al diálogo político están negando que fueron. Cuando se dio la situación de el acuerdo parlamentario, claro, hoy se lanza estos días un foro en un tema muy puntual, que es el tema de seguridad, que está, digamos, a mi entender, sobreideologizado y muchas veces por derecha, en la Argentina también,
en relación a tener medidas concretas que incorporan organizaciones sociales, mirado de una perspectiva femenina, bueno, esa es su característica, con un amplio sector de la oposición, incluido un sector de la centroizquierda que estaba regalado al gobierno nacional. Claro, para el sistema político argentino es muy difícil reconocer esto. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros, por supuesto, reivindicamos el rol y creemos, lo decimos convencidos, de que Lilita sentada en una banca del Parlamento es una cosa muy necesaria para que en la Argentina haya alternativa opositora. Sí, va a ser un parlamento con voces muy interesantes de escuchar, Lilita, Michetti, bueno, y tantísimas otras figuras que se incorporan. La duda que yo tengo acá es, bueno, por un lado Cobos, integrando, si se quiere, al radicalismo, a otros sectores. Por el otro lado, la coalición cívica, vaya uno a saber si con el socialismo, después algunos partidos de centroizquierda, caso, no sé si Pino Solanas es de centroizquierda, pero digamos como que el abanico opositor por allí le puede beneficiar al dispersar los votos, en este caso al peronismo, que también va a ir con divisiones, ¿no? Por eso yo creo que no hay que apurarse, porque a mí me parece que en ese sentido sí el 2011 es muy lejano. Vamos a ver qué acuerdos se pueden ir generando en el 2010, que es lo que el Congreso hoy debería materializar. ¿Qué acuerdo en materia de política agropecuaria, de políticas productivas? ¿Qué acuerdo en materia de control de funcionamiento de la justicia y de la independencia del Poder Judicial? ¿Qué acuerdos en términos republicanos? Y si eso triunfa y se le da un contenido, quizás el mapa de la dispersión sea menor. Bueno, hoy lo que nosotros hoy resistimos, y a veces cuando Lilita habla algo de Cobos le dicen, usted está dividiendo la oposición. Lo que nosotros nos resistimos, Mauricio, es que el post-kirchnerismo sea igual al pre-kirchnerismo. Claro. Entonces, la verdad que la experiencia de la Argentina, aún exitosa en términos electorales como fue la de la Alianza, y de la que todos nosotros formamos parte y de la cual yo particularmente me hago responsable en lo que a mí me toca, fue un error de análisis, de creer que, caído, digamos, la posibilidad electoral de Menem reelecto, había que volver un paso atrás. Y si volvemos a cometer el mismo error, lo que viene va a ser peor. Entonces, ese es un punto para nosotros central a discutir. La salida al kirchnerismo no puede ser el pre-kirchnerismo. Claro, el pre-kirchnerismo en la Argentina es un acuerdo de sectores económicos y políticos que nos llevó a una situación que terminó en Kirchner. Claro, el pre-kirchnerismo, hace 2 años, se presentaba con Cristina, Cobos y vos. Así es. Hace 2 años. Bueno, ni hablar, ¿no? Hoy estamos viendo el problema del financiamiento ilegal de la campaña de Cristina y Cobos fue su candidato a vicepresidente. Claro. Yo también creo que en el radicalismo no tengo claro, más allá de la necesidad, digamos, de volver a tener una figura convocante que repita el mismo error que cometió con Lavagna, ¿no? Pero bueno, esa es una decisión. Quiero preguntarte, porque vos conocés a los protagonistas, conocés al radicalismo. Yo veo que en el escenario político santafesino el radicalismo tiene muchas chances de imponer la candidatura a gobernador, en este caso de Barletta, porque me parece que han logrado ganar en muchas comunas, en municipios, y creo que, no sé si habrá una interna Barletta-Lifchitz, pero lo veo a Barletta y vi la ciudad de Santa Fe los otros días muy bonita, muy cambiada, ¿no? No, es una gestión indudablemente muy buena, digamos, ¿no? Y valorada así no solo por los que vamos ocasionalmente un par de días por semana, sino por la gente de Santa Fe. Y me parece que el radicalismo tiene un desarrollo territorial, eso inocultable, y ahora le suma una figura en una ciudad importante. El problema, yo lo que creo, y se los transmitimos como presidente de un partido más chico dentro de la coalición, es que para poder tener posibilidad de ganar la provincia tiene que haber frente progresista. Y claro, sinceramente creo que estamos en un punto de agotamiento del funcionamiento del frente hasta aquí. Es decir, o el frente pega un salto, esta famosa institucionalización con la que todo el mundo está de acuerdo, pero con la que nadie quiere avanzar, o va a ser muy difícil sostener un proyecto común. Va a ser difícil para los partidos chicos y también va a ser difícil habiendo, como no hubo antes, figuras competitivas de distintos partidos, porque cuando había un candidato posible todo es más fácil y se disciplinaba. Ahora hay varios candidatos socialistas, hay una alternativa de candidato radical, bueno, nosotros vamos a tener lo nuestro en términos de disputa de poder, también la democracia progresista, o el Frente Progresista
se consolida en serio, todo el mundo le encanta hablar de Uruguay, bueno, ¿por qué no tomar algo de lo que el Frente Amplio en Uruguay hizo, o la concertación chilena, o vamos a tener un problema, a mi entender, mayor previo a la elección de la candidatura, ¿no? Pablo Hapkin ha sido muy amable en venir a este programa en un día bravísimo para los leprosos, pero bueno, hay que salir. Así es, así es. Y bueno, por lo menos está Sebastián ahí. Para mí fue muy duro porque vino el nene. Ya no duermo por varias razones. Claro. Pablo Hapkin estuvo con nosotros, hacemos el corte, y el presidente del PJ y a su vez presidente de la bancada de senadores, Ricardo Espinosi, hincha de San Lorenzo, estará dialogando con nosotros. Lo prometido, está con nosotros el presidente de la bancada de senadores, presidente del PJ, Ricardo Espinosi, hincha de San Lorenzo. Gracias por lo que han hecho ayer. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hoy no quisiera haberlo invitado el viernes, o sea, si este resultado se no sabíamos, a lo mejor un exceso de confianza. Sí, bueno, olvidémonos de esto. Ricardo, la pregunta es la siguiente, porque francamente es muy difícil entenderlo. El gobierno, Wiener, en la entrevista que publicamos ayer en La Capital, dice, si no sale la reforma tributaria, van a suceder cosas mucho más graves en Santa Fe, vamos a estar mucho peor. Y a su vez, él habla de reforma tributaria, pero yo escucho hablar también de impuestazo. Y la sociedad mira esto como sin terminar de entenderlo. Es decir, esta reforma tributaria, ¿qué implica para el bolsillo del santafesino? Bueno, la reforma, el aumento de impuestos que propone el gobierno es justamente para un ciudadano común pagar el doble o el triple de impuesto inmobiliario urbano. Quien tenga vehículo deberá pagar una cuota más de patente. Quienes se dediquen a distintas actividades tendrán en muchos casos un aumento de la alícuota. Quienes lleven adelante actos administrativos, la firma de un contrato de alquiler, etcétera, tendrá que pagar el 1000% más de sellos, por ejemplo. Y la verdad que esto termina conformando un combo explosivo con el aumento de las tarifas, ya sean las nacionales, pero también las de la Empresa Provincial de la Energía o la de Aguas en la provincia de Santa Fe. Por si esto fuera poco, en muchos casos seguramente el aumento del impuesto inmobiliario podrá traer aparejado a su vez un aumento automático de la tasa. Depende cómo cada ciudad realice el cálculo de la misma. Así que no es una muy buena noticia para las fiestas que se avecinan. Ahora bien, ¿la reforma tributaria sale? Bueno, si uno debiera enmarcar o explicarle a la gente en qué clima estamos trabajando, yo diría de que el wienerismo es muy similar en sus comportamientos al kirchnerismo. No hay diálogo en la provincia de Santa Fe. De hecho, a 2 años de gobierno, como presidente del partido más importante de la oposición e incluso como presidente del bloque de senadores justicialistas con mayoría en esa Cámara, jamás he sido invitado por el gobernador de la provincia a tener un diálogo franco que a mi criterio es absolutamente necesario en una democracia donde debiera haber respeto por los poderes. No es un concepto compartido seguramente por Wiener, que acaba de atacar con dureza a la Suprema Corte de Justicia, que no tiene diálogo con el Senado. Así que las cosas se hacen muy difíciles. En una reunión, digamos, informal que mantuvimos con algunos senadores y el ministro Bonfatti y el ministro Sciarra respecto al presupuesto, les sugeríamos que enviaran 3 mensajes diferentes. Uno para el presupuesto, con el cálculo de recursos y la autorización para gastar ese dinero para el año 2010. Otro mensaje con la autorización para tomar préstamos. El gobierno está pidiendo un cheque en blanco para solicitar, vaya a saber a qué tasa, a qué interés, a qué plazos y para qué destino fondos. Y finalmente el aumento de impuestos. Bueno, diría yo que casi en forma desafiante, para no hablar de provocación, envían los 3 temas en un mismo proyecto. Por lo tanto, se hace muy difícil trabajar de esta manera. Nosotros estamos intentando, con 60 días de atraso por parte del gobierno, tratar en lo que queda del año
estos proyectos para que el gobierno no siga responsabilizando a otros de lo que no es capaz de resolver. La verdad, con un dedo a cada uno que le va a pedir algo los manda a la legislatura, a los empleados públicos, a los docentes, a los intendentes, que han sido prácticamente extorsionados. La verdad, cuando los compañeros presidentes de comuna o intendentes cuentan lo que les dice el ministro Bonfatti, es difícil de emparentarlo con la democracia y con las libertades, ¿no? ¿Quieren plata? Bueno, díganle a sus senadores que hagan tal cosa. ¿No van a los municipios peronistas fondos de vialidad? Bueno, porque los senadores tienen tal comportamiento. Me parece gravísimo, digamos, creo que este maquillaje del socialismo impide ver todavía la manera de proceder que tiene no solamente el gobernador, sino muchos de sus funcionarios. Yo le decía ayer a Wiener, me parece que sus interlocutores, caso Bonfatti, han fracasado en la tarea. Y le digo, ¿por qué no se pone usted al frente? Y bueno, él dice que ha estado, que las puertas están abiertas, que han estado cara a cara. Jamás. En mi caso, por lo menos, a menos que estén buscando otro interlocutor, pero conmigo jamás ha estado cara a cara el gobernador Wiener. Hemos compartido, sí, esas asambleas o alguna reunión donde hemos ido con intendentes y presidentes comunales, pero de gobierno a oposición, tal vez no me considere lo suficientemente importante como para estar mano a mano conmigo. En definitiva, termina siendo un problema del gobierno que ahora le pide al Senado que le resuelva los problemas. Y tal vez lo que más me sorprendió de esa entrevista es la admisión por parte del gobernador de que no le importa vivir endeudado, porque hizo una explícita declaración a favor del gasto estatal. Dijo, el Estado no tiene por qué ahorrar, el Estado tiene que gastar. Se lo atribuyó a una concepción neo-keynesiana, lo cual a mí me dejó pensando, es imposible tener estas políticas y no endeudarse. Bueno, la verdad que yo miraba esas declaraciones y también 2 páginas llenas de los logros del gobierno en estos 2 años, que nada tienen que ver con la realidad. Cuando escuchaba al gobernador hablar de los gastos y de las inversiones y de la obra pública, me pregunto dónde están esas obras públicas, porque recorro habitualmente la provincia y esas obras públicas no existen. En el caballito de batalla del socialismo, que fue la salud pública, hemos visto declaraciones muy preocupantes de quienes trabajan en el Hospital Centenario, un hospital que fue ejemplo en otras épocas, el hospital más importante que tiene la provincia de Santa Fe, absolutamente devastado, sin insumos, con tremendas deficiencias para poder prestar el servicio de salud como corresponde. Insisto, sin obra pública, con demandas de todos los sectores, de la educación, de la salud, con muchísimos inconvenientes que no se pudieron resolver cuando el Estado tenía las arcas llenas, producto de lo heredado de gobiernos anteriores. Me pregunto yo qué va a ocurrir en los próximos 2 años cuando la caja está absolutamente vacía. Quiero decirle a la gente que vieron en una costosa publicidad acerca de 8 nuevos hospitales en marcha, con carteles, con publicidad radial y televisiva, que esos 8 nuevos hospitales no están en marcha. Con lo cual, lo que ya estamos pensando es que el próximo gobernador tal vez va a encontrar esqueletos de hormigón, si es que se construye finalmente la primera etapa, pero que va a tener que asumir el cumplimiento de promesas incumplidas por este gobierno, que ya no hará tiempo, aún con todos los recursos necesarios, a cumplir sus promesas. Y si vamos al tema que preocupa a la mayor parte de los santafesinos, que es la inseguridad, basta recordarle a la gente que el gobernador ha dicho en los últimos días que no es un problema, sino que es una sensación, la inseguridad. Y eso nos hace pensar que ni siquiera el gobierno reconoce el problema, por lo tanto mucho menos estará detrás de buscar soluciones. Así que me parece que ese tema, que tal vez no tenga mucho que ver con la reforma tributaria o lo económico, está en manos de improvisados. Y esto
algún periodista me calificó de dramático, pero cuando se improvisa en seguridad, muchas veces se paga con vidas humanas. Estamos dialogando con el presidente del Partido Justicialista, Ricardo Espinosi. Corte y regresamos. Seguimos dialogando con el senador Espinosi. Yo traigo a colación las respuestas que nos dio Birner en una entrevista para el diario La Capital de 1 hora y media. Yo le pregunté cuando él hacía eje en el déficit y en el gasto, que bueno, muchos decían que el gasto se origina fundamentalmente en la incorporación de empleados públicos a la gestión binerista. Él me lo negó, yo le hablé de 9.000, me dijo ni 9, los que llegaron se van conmigo, lo cual ahí abre una pregunta. Está bien, los que llegaron se van con él, pero mientras tanto hay que pagar. ¿Cuál es la realidad de la incorporación de agentes a la administración pública? La verdad, si uno piensa en las declaraciones de Birner, hay que pensar o que no dice la verdad o que no conoce la realidad, porque todos sus ministros han producido una gran cantidad de nombramientos, no solo de personal político, que es verdad, ingresan y se van. Esto no justifica que cada dirigente de los 4 o 5 partidos del Frente Progresista tenga su trabajo en el Estado provincial. Pero a modo de ejemplo, para el presupuesto 2010 hay propuestos, si la Cámara lo toma, para la Administración Provincial un total de 3.156 nuevos cargos. Si uno le son para los distintos ministerios y organismos descentralizados, si uno, aquí se ve 3.156 cargos. Si a su vez uno le agrega los cargos creados en el presupuesto anterior, más las horas cátedras, va a tener alrededor de 10.000 nuevos cargos creados por el gobierno provincial. No hay plata que alcance. Por eso cuando se discute un aumento de impuestos, que significa ni más ni menos que meterle la mano en el bolsillo a los santafesinos, lo primero que hay que saber es en qué se gasta el dinero. Hay muchos fondos gastados en proyectos faraónicos que definitivamente no se van a poder concretar y se dilapidan fondos en cuestiones que no son prioritarias. Y creo que ahí está la muñeca, el manejo, la conducción de quien debe llevar adelante una administración en un país donde todos sabemos cómo son los ciclos. Pendulares De crecimiento, donde hay situaciones de depresión. Bueno, creo que Santa Fe perdió una gran oportunidad en 2 años donde había fondos en las arcas y donde no se concretó absolutamente nada. De todos modos, el socialismo era un fenómeno estrictamente vinculado a Rosario. Yo observo en las últimas elecciones que hay un crecimiento del Frente, no sé si del radicalismo, el socialismo de quién, pero del Frente Progresista en departamentos, caso General López, muy importante. Digo, esta situación de crisis que atraviesa la provincia, ¿es registrada por los ciudadanos del interior? Bueno, me parece que todavía no. Me da la sensación que con una inversión tal vez desproporcionada en todo lo que tiene que ver con la publicidad, ya no solo en los grandes medios, si uno mira los diarios regionales, los pequeños diarios locales, va a haber una tremenda presencia del gobierno provincial. Si uno mira y se cree que esas 2 páginas del día de ayer son verdad, uno tiene motivos para seguir creyendo en que el gobernador Birner puede hacer una buena gestión. Y por otro lado, en nuestro caso, el justicialismo pasa por una crisis profunda, no solamente por esta fractura que existe entre kirchneristas y no kirchneristas, sino porque después de 25 años perdemos la primera elección provincial en la provincia de Santa Fe. Yo estoy terminando y analizando un trabajo donde si uno mira los candidatos que presentó el justicialismo, a través del justicialismo, pero también a través de otros partidos con distintos nombres e incluso partidos vecinales, los justicialistas sacamos mayor cantidad de votos que los candidatos del Frente Progresista. Y esto me pone a mí en la obligación como presidente del partido en trabajar para que esa dispersión termine formando parte de un proyecto
podrá transformarse en un frente con el justicialismo como principal protagonista, pero me parece que necesitamos un trabajo en estos 2 años para meternos otra vez en la discusión. ¿Desconfían ustedes, sospechan de que los kirchneristas podrían darle los votos para que salgan estos proyectos al socialismo? Bueno, hemos mantenido conversaciones en estos últimos días, mientras la Cámara de Diputados analizaba el proyecto, en mi caso con los distintos bloques del justicialismo en la Cámara de Diputados, y me han manifestado que están convencidos de la posición adoptada, que es una posición, podríamos llamar, intermedia a las pretensiones del gobierno. Todos sabemos que si el gobierno necesita tomar créditos, tendrá que venir a la legislatura a explicar en qué obra los va a invertir y cuáles son las condiciones. Del mismo modo que afectar a la producción o al campo con los impuestos, el aumento de impuestos que se propone, no ayudaría absolutamente a nadie. Así que creo, en definitiva, que una vez más el gobierno comete el error de no dialogar con el Senado, porque será la posición del Senado finalmente la que prospere cuando se trate el proyecto en nuestra Cámara. Se dice, en Estados Unidos hablan de la teoría del pato rengo, ¿no? Los 2 primeros años, un gobernante se dedica a eso, a gobernar, y los 2 segundos a pensar en la reelección, que Wiener no la tiene, o en la sucesión para alguien de su propio partido. Bernet era más explícito y decía, el que no se dedica a los 2 primeros años a gobernar es un boludo, y el que no se dedica a los 2 últimos años a pensar en la reelección es también, con el perdón de la palabra, son más de las 10 de la noche, es otro boludo. Pasaron los 2 años, el peronismo está aguardando qué va a hacer Reutemann, si va a ser candidato a presidente o no, porque eso le daría un fenómeno de tracción muy fuerte. Y el socialismo está observando, con desconfianza, aunque no lo digan, el crecimiento del radicalismo, caso de Barletta en la ciudad de Santa Fe. Wiener ha dicho que va a respetar si el futuro candidato a gobernador es radical o socialista. ¿Vos creés que se va a mantener incólume este frente siendo el radicalismo el que lo lidere? Bueno, una gran incógnita. De lo que sí podemos estar seguros que vienen 2 años difíciles para los santafesinos, justamente porque se dejó pasar una gran oportunidad en estos primeros 2 años por los altos niveles de aceptación de los santafesinos a la figura de Wiener, y con Wiener con dinero en la caja que se utilizó mal. Una provincia sin reelección y, como bien vos decías, la recuperación de la autoestima por parte del radicalismo. Con lo cual, desde el justicialismo, cuando seguramente pase el tiempo y la gente realice una comparación en cuanto a los resultados obtenidos por uno y otro, estamos convencidos que recuperaremos las chances electorales. Y avisoramos, y ya se palpita, ocurrió en la última asamblea donde el gobernador Wiener envió algunos pliegos que fueron discutidos por sus propios socios, es decir, que se viene un debate interno muy profundo. Creo que lo reconocía el propio Hapkin recién desde uno de los partidos que integran el frente. Así que nosotros estaremos atentos, pero con muchísimo trabajo hacia adentro del peronismo. Por lo tanto, creo que tenemos un desafío importante por ordenar nuestras cuestiones internas, por tratar de descifrar cuáles de todos los hombres y mujeres que integran nuestro partido podemos presentar con chances como candidatos a gobernadores, y por supuesto esperar con paciencia la definición de Reutemann, porque con Reutemann candidato a presidente se simplificaría absolutamente todo el armado político para el justicialismo en la provincia de Santa Fe. La última vez que estuviste acá decías que bueno, había grandes chances de que renuncies a la jefatura a la presidencia del bloque para dedicarte enteramente a tu cargo institucional en el PJ para unificar y ordenar la cosa. ¿Cómo está eso? Bueno, por supuesto que se lo informé a mis compañeros, al resto del bloque, otros 12 senadores, porque entiendo que tengo por delante un arduo trabajo desde lo partidario, y la presidencia del bloque insume mucho tiempo. Hay que estudiar cada uno de los mensajes, cada uno de los temas, intentar de la mejor manera llevar
adelante una relación con el gobierno que de por sí es muy dificultosa. Y bueno, se acercaron unos cuantos compañeros para pedirme que continúe al frente del bloque. Sin embargo, estoy tratando de convencerlos para que me liberen de esa situación y que sea otro compañero el que presida el bloque. Así que ya para febrero tendremos alguna novedad al respecto. Yo estoy convencido que cualquiera de los dos se puede llevar adelante este trabajo. Espero que nos pongamos de acuerdo y poder entonces dividir un poco el trabajo, que va a ser mucho el año que viene. ¿Cómo van a terminar de convivir con los kirchneristas? Porque me parece que uno puede hablar de líneas internas de un partido, y está bien, pero acá uno observa que no tienen nada que ver unos con otros. Son muy pocos los puntos de coincidencias que uno puede encontrar, sinceramente, y la realidad es que será desde otro lugar, seguramente desde Buenos Aires, donde se tomen las definiciones respecto de qué va a ocurrir en toda la Argentina, en cada provincia, con el kirchnerismo y el peronismo federal. Digamos que más allá del esfuerzo que uno pueda hacer por acentuar las coincidencias o las diferencias, si se quiere, será en otro lugar donde se defina cómo el justicialismo va a participar en el futuro, tanto en la República Argentina como en cada una de las provincias. La definición de Reutemann o de quien tome su lugar en caso de que este no sea candidato marcará un rumbo para quienes participamos del peronismo por fuera del kirchnerismo en cada provincia de la Argentina. Ricardo Espinosi, muchas gracias por haber estado en este programa y el agradecimiento no se traslada a lo que ha hecho su equipo San Lorenzo de De todas formas tuvieron la suerte de disputar hasta la última fecha del campeonato, no situación que nosotros perdimos hace como bastante dice tiempo. Bilardo, ser segundo y ser último es lo mismo. El tiempo parece que después pone a todos igual. Muchas gracias. El último corte y despedimos el programa con una pequeñísima información. El gobernador Wiener me decía el viernes, no voy a ser vice de Cobos, no tiene posibilidad de reelección como gobernador, dijo que no tiene ninguna intención de volver a la municipalidad de Rosario, entonces yo le digo, bueno, lo que queda como objetivo es la presidencia de la Nación, no lo negó, no lo descartó, y hay muchos sectores, muchas personas de centro izquierda que alguna vez crecieron en Kirchner, que siguen creciendo en Kirchner, pero que en algún momento se irán, porque nadie entra al cementerio, acompaña de última, tendrían ganas de apoyar esta candidatura de Kirchner. En la hora y media de diálogo con Wiener en ningún momento hubo una crítica a Kirchner importante. También negó que vaya a ser el vice de Kirchner. Por lo tanto, bueno, hay que ver cómo prospera, si es que prospera, lo que sería algo muy importante, tener dos candidatos a presidente, uno Wiener y el otro Reutemann. Y acá me detengo. Reutemann, si es candidato, va a ir por afuera de la sigla PJ, que está hegemonizada por Néstor Kirchner. Ustedes saben que existe en la Nación ahora un sistema parecido al de Santa Fe. No tendría intenciones Reutemann de competir en la interna, porque también el voto a Reutemann se nutre de muchos sectores independientes que no tienen muchas ganas de entrar al cuarto oscuro y votar por una boleta que diga PJ. En consecuencia, bueno, no es casual, por ejemplo, que la Democracia Cristiana se haya acercado al reutemismo, porque para ir por afuera, y esta es una diferencia con la ley que rige en Santa Fe, hay que ir como partido reconocido nacionalmente. ¿Se entiende? O sea, no podrían ir como Frente Federal, deberían ir como Democracia Cristiana, como MID o como un partido reconocido. Bueno, son novedades, son primicias que uno le da a nuestros televidentes en un pésimo día, el día después en que el sueño de Newell's se cayó. Digo, ¿dónde están los dirigentes? Perdieron los dos partidos de local. Chao. Yo sigo estando acá, me ves a la misma hora y por el mismo canal, me ves.